¿Qué diferencia una opinión de un dato? Expongamos la siguiente escena. Una biblioteca de universidad, son las 7:30 de la noche, la mayoría de los estudiantes ya se han marchado. Luis permanece frente a su computador mientras observa una hoja casi vacía, a pocos días de entregar el planteamiento inicial de una investigación para el curso de metodología. En una hoja escribe: las redes sociales están destruyendo la salud mental de los jóvenes. Luego leyó la frase en voz baja y sonrió con cierta satisfacción. Suena fuerte, seguro el profesor dirá que es un buen comienzo. Guardó el documento y caminó hasta el salón donde el docente realizaba una asesoría para quienes deseaban revisar sus avances. Esperó su turno. Cuando llegó el momento, entregó el texto con confianza. El profesor leyó lentamente la primera página, guardó silencio durante unos segundos. Luego levantó la mirada. Luis, ¿cómo sabes que eso es cierto? La pregunta lo tomó por sorpresa, pues porque hoy todo el mundo habla de eso. El profesor volvió a mirar el documento. ¿Quiénes son todo el mundo? Luis dudó unos instantes. Bueno, lo dicen en las noticias, también lo he visto en internet, incluso muchos compañeros comentan lo mismo. El profesor asintió sin interrumpirlo. Después formuló otra pregunta. ¿Eso convierte la afirmación en un dato? Luis dejó de responder. Nunca se había detenido a pensar en esa diferencia. Para él, si muchas personas repetían una idea, debía de ser verdadera. El profesor tomó una hoja en blanco y escribió 2 columnas. En la primera anotó opinión y en la segunda escribió dato. Después deslizó la hoja hacia Luis. Antes de continuar con cualquier investigación, necesito que respondas una pregunta. ¿Cuál de estas 2 columnas contiene la frase con la que comenzaste tu trabajo? Luis observó ambas palabras durante varios segundos. Quiso responder de inmediato, pero descubrió que no sabía hacerlo. Por primera vez comprendió que el problema no era redactar una introducción, una frase, una idea. El verdadero problema era que no distinguía entre aquello que pensaba y aquello que no podía demostrar. Y si esa diferencia no quedaba clara desde el inicio de la investigación, todo el proyecto podía construirse sobre una base equivocada. Esa escena ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. Muchos estudiantes comienzan una investigación convencidos de que poseen información suficiente sobre un problema, cuando en realidad parten de creencias, percepciones o afirmaciones ampliamente difundidas, pero aún no respaldadas por evidencia empírica. Distinguir una opinión de un dato no es un detalle terminológico. Es uno de los primeros pasos para desarrollar pensamiento científico. Como señalan Kelliker y Lied en el año 2002, la investigación científica busca producir conocimiento sustentado en observaciones sistemáticas y evidencia verificable, no en afirmaciones aceptadas por consenso o intuición. En la misma dirección, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista en el año 2014 sostienen que el proceso de investigación comienza con un problema que debe examinarse mediante procedimientos rigurosos y fuentes de información confiables. Luis todavía no conocía esas ideas, pero estaba a punto de descubrir que una sola pregunta podía cambiar completamente su forma de investigar. ¿Por qué una opinión no es suficiente para investigar? Luis permanecía observando las 2 palabras escritas sobre la hoja, opinión y dato. Parecían conceptos súper sencillos. Sin embargo, cuanto más intentaba diferenciarlos, más confusa le resultaba la respuesta. Finalmente levantó la mirada. Profesor, creo que una opinión también puede ser cierta. El docente sonrió ligeramente. Claro que puede serlo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Pero una investigación científica no pregunta primero si algo parece cierto. Pregunta cómo sabes que es cierto. Aquella frase dejó a Luis en silencio.
Nunca había pensado que ambas preguntas fueran distintas. Hasta ese momento había supuesto que bastaba con afirmar algo que muchas personas compartieran. El profesor tomó nuevamente la hoja, escribió debajo de la frase inicial de Luis: las redes sociales están destruyendo la salud mental de los jóvenes. Luego preguntó: ¿quién produjo esa información? Luis dudó. No lo sé. ¿Cuándo fue obtenida? Tampoco. ¿En qué investigación aparece? Luis volvió a negar con la cabeza. El profesor continuó: ¿sabes cuántos jóvenes participaron? No. ¿Sabes cómo se evaluó la salud mental? No. Cada respuesta aumentaba la incomodidad de Luis. La frase que minutos antes le parecía contundentemente comenzaba a perder solidez. No porque necesariamente fuera falsa, sino porque él no podía justificarla. El profesor cerró el cuaderno y añadió: en investigación, una afirmación no adquiere valor porque muchas personas la repitan. Adquiere valor cuando puede respaldarse mediante información obtenida con procedimientos explícitos, sistemáticos y verificables. Luis permaneció en silencio. Comprendió que durante años había utilizado afirmaciones cuya procedencia nunca había cuestionado. Recordó conversaciones familiares, publicaciones en redes sociales, titulares de prensa, incluso algunos videos que había visto en internet. Muchos parecían convincentes, pero nunca se había preguntado qué evidencia los sustentaba. Esa situación constituye uno de los primeros desafíos en la formación de un investigador. En la vida cotidiana es frecuente construir opiniones a partir de experiencias personales, creencias, percepciones o información difundida socialmente. Sin embargo, en investigación científica, esas fuentes por sí solas no constituyen evidencia suficiente para sustentar una afirmación. Como señala Bernal Torres en el año 2010, el conocimiento científico exige información obtenida mediante procedimientos metodológicos que permitan su análisis y verificación. En la misma línea, Bavier en el año 2016 sostiene que la investigación social requiere evidencia empírica producida de manera sistemática para fundamentar las conclusiones. Luis comenzaba a comprender que el problema no consistía en tener opiniones. Todas las personas la tienen. El verdadero desafío era reconocer cuándo una opinión podía transformarse en una pregunta de investigación y cuándo un dato podía contribuir a responderla. Esa diferencia parecía pequeña, pero de ella dependía la calidad de todo el proceso investigativo. Ahora bien, si este contenido está ayudándote a comprender cómo se construye el pensamiento científico desde sus fundamentos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada nuevo episodio está diseñado para acompañarte paso a paso en el desarrollo de tu proyecto de investigación, con base en literatura metodológica que es reconocida y ejemplos aplicables a situaciones reales. Continuemos. Cuando el problema no está en la respuesta, sino en el punto de partida. El profesor tomó nuevamente el documento de Luis. No corrigió la redacción, no cambió el título, tampoco señaló errores ortográficos, simplemente hizo una marca sobre la primera afirmación del texto. Luis, imaginemos que decides mantener esta frase como punto de partida de tu investigación. Luis asintió. Ahora dime, si yo te pidiera demostrar que esa afirmación es correcta, ¿qué harías primero? Luis respondió casi de inmediato. Buscaría información en internet. ¿Toda la información que encuentres será un dato de investigación? Luis guardó silencio. El profesor abrió el computador y escribió la misma frase en un buscador. En pocos segundos aparecieron cientos de resultados. Noticias, blogs, videos, publicaciones en redes sociales, columnas de opinión, artículos de revista, y el profesor giró la pantalla. Mira todo lo que aparece. Todo esto tiene el mismo valor para una investigación. Luis comenzó a leer algunos titulares.
Uno afirmaba que las redes sociales estaban destruyendo a toda una generación. Otra aseguraba exactamente lo contrario. Incluso encontró publicaciones que citaban cifras sin indicar de dónde provenían. Después de varios minutos, levantó la mirada. Todos dicen cosas diferentes. Exactamente. Y ahora aparece el verdadero trabajo del investigador. El profesor tomó una hoja y escribió dos preguntas. La primera decía, ¿qué pienso sobre este problema? Y la segunda, ¿qué información puedo demostrar que proviene de una investigación? Observa la diferencia. La primera pregunta, cualquiera puede responderla. La segunda exige buscar evidencia. En ese momento, Luis comprendió que había comenzado su proyecto intentando responder la primera pregunta, es decir, ¿qué pensaba él sobre ese problema? Cuando la investigación le exige trabajar es con la segunda, ¿qué información puedo demostrar que proviene de una investigación? Este cambio de perspectiva constituye uno de los principios fundamentales del pensamiento científico. Como señala Hernández Sampieri y otros en el año 2014, la investigación no parte de afirmaciones que se aceptan por intuición o consenso, sino de información que puede obtenerse, analizarse y contrastarse mediante procedimientos sistemáticos. Del mismo modo, Bernard Torres, en el año 2010, explica que el investigador debe distinguir entre las apreciaciones personales y la información susceptible de convertirse en evidencia para responder a una pregunta de investigación. Luis volvió a mirar el documento. Por segunda vez, dejó de preguntarse si estaba de acuerdo con aquella afirmación. Ahora se hacía una pregunta distinta. ¿Qué información existe realmente para sostenerla? Y comprendió que antes de escribir una sola página más, necesitaba aprender algo que nunca le habían enseñado con claridad. ¿Qué convierte una información en un dato de investigación? Luis volvió a abrir el buscador de Internet. La pantalla seguía mostrando cientos de resultados sobre el mismo tema. Había noticias, videos, publicaciones en redes sociales, informes institucionales, todo hablaba del mismo fenómeno. Sin embargo, el profesor le hizo una pregunta que cambiaría nuevamente su manera de observar aquella información. Luis, si mañana otro investigador quisiera llegar a la misma conclusión que tú, podría hacerlo utilizando cualquiera de esas publicaciones. Luis revisó nuevamente los resultados. Después respondió con honestidad, no, porque muchas personas solo expresan lo que piensan. El profesor asintió. Exactamente. En investigación científica no basta con encontrar información. Lo importante es saber cómo fue obtenida. Aquella frase quedó resonando en la mente de Luis. Porque en metodología de la investigación, un dato no se define únicamente por el contenido de la información, sino por la forma en que esa información ha sido producida, registrada y puede ser examinada críticamente. Kellinger y Lee, en el año 2002, explican que el conocimiento científico se construye mediante observaciones sistemáticas y procedimientos que permiten contrastar las afirmaciones con la realidad estudiada. En consecuencia, Hernández Sampieri y otros investigadores en el año 2014 señalan que los datos constituyen la materia prima del proceso investigativo y adquieren valor cuando provienen de procedimientos metodológicos explícitos y verificables. Por eso, el profesor tomó una hoja y dibujó una tabla sencilla. En ella estaban 3 columnas. La primera, información encontrada. Luego, en la segunda, puede utilizarse como dato de investigación. Y en la tercera, ¿por qué? Partamos de un ejemplo. En la primera columna de la información encontrada, creo que las redes sociales afectan a todos los jóvenes. En la segunda, de la pregunta de por qué utilizar como dato de investigación,
no se puede por sí sola. En el por qué radica en que es una opinión personal y no informa cómo se obtuvo esa afirmación. Sin embargo, en un segundo ejemplo, en la información encontrada en una encuesta aplicada a 1.250 estudiantes universitarios, el 42% manifestó síntomas de ansiedad asociados al uso intensivo de redes sociales. En él puede utilizarse como dato de investigación, sí, y es de manera potencial. ¿Por qué? Porque presenta información obtenida mediante un procedimiento identificable que puede examinarse críticamente. Luis observó detenidamente estos dos ejemplos y cómo se fue suministrando la información en la tabla dada por el docente, y algo comenzó a resultarle evidente. El profesor nunca le había dicho que las opiniones no sirvieran. Lo que le estaba enseñando era algo totalmente diferente. Una opinión puede ser el punto de partida para formular una pregunta de investigación, pero no constituye por sí misma la evidencia necesaria para responderla. Aquella diferencia transformó completamente la forma en la que entendía el proceso investigativo. Recordó la forma con la que había iniciado su trabajo. Hasta ese momento la había tratado como si fuera un hecho demostrado. Ahora comprendía que en realidad era una afirmación que debía someterse a contrastación. Como lo plantea Babi en el año 2016, la investigación científica exige fundamentar las conclusiones en evidencia empírica obtenida de manera sistemática, de modo que otros investigadores puedan examinar críticamente el proceso seguido. Luis cerró lentamente el computador. Por primera vez comprendió que investigar no consistía en buscar información que confirmara lo que ya pensaba, consistía en reunir evidencia suficiente para responder una pregunta con el mayor rigor posible, y esa diferencia marcaba el comienzo del pensamiento científico. Y si este episodio te está ayudando a fortalecer los fundamentos de tu investigación, suscríbete al canal y comparte este contenido con otros estudiantes. Aprender a distinguir entre opiniones y datos es uno de los primeros pasos para construir investigaciones sólidas y metodológicamente coherentes. Después de lo mencionado, vamos a responder cómo saber si la información que encuentras puede convertirse en evidencia para tu investigación. Al día siguiente, Luis regresó a la biblioteca con una decisión clara. No volvería a copiar la primera información que encontraría. Ahora necesitaba saber cuáles fuentes podían respaldar científicamente su investigación. Abrió nuevamente el buscador y esta vez no comenzó leyendo titulares, comenzó haciendo preguntas. El profesor, que observaba su trabajo desde otra mesa, se acercó y preguntó: ¿Qué estás buscando exactamente? Luis respondió: Quiero encontrar datos sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental. El profesor sonrió. Esa respuesta todavía es muy amplia. Luego tomó una libreta y escribió 4 preguntas. Cada vez que encuentres información, antes de utilizarla en tu investigación, pregúntate lo siguiente. Primero, ¿quién produjo esta información? No es lo mismo una afirmación publicada en una red social que en un artículo elaborado por investigadores, una universidad o un organismo científico. Conocer la autoría permite valorar la procedencia de la información y constituye un primer criterio para examinar su credibilidad, tal como lo dice Babi en el año 2016. Luis comenzó a revisar los nombres de los autores. Por primera vez dejó de concentrarse únicamente en el contenido. Segunda pregunta: ¿cómo obtuvieron esa información? El profesor continuó: Una cifra por sí sola dice muy poco. Lo importante es comprender cómo fue obtenida. Proviene de entrevistas, de observaciones, de una encuesta, de un experimento, de un estudio documental. Como señala Hernández Sampieri y otros investigadores en el año 2014, el valor de los datos depende de la claridad con que se describen los procedimientos utilizados para producirlos. Luis abrió uno de los artículos científicos,
descubrió un apartado que nunca antes había leído con atención. Comprendió que allí estaba la explicación de cómo los investigadores habían construido sus datos, es decir, la metodología. Tercera pregunta. ¿La información puede verificarse? El profesor continuó. Un investigador debe poder identificar de dónde provienen los datos. Si una publicación presenta cifras sin explicar su origen o no cita las investigaciones en las que se basa, esa información debe analizarse con cautela. Kellinger y Lee, en el año 2002, sostienen que una característica esencial del conocimiento científico es la posibilidad de contrastar las afirmaciones mediante procedimientos explícitos y observaciones sistemáticas. Luis comenzó a notar que algunos textos hacían afirmaciones muy contundentes, pero no indicaban ninguna fuente. Otros, en cambio, describían con precisión el estudio realizado y remitían a investigaciones previas. La diferencia era evidente. En la cuarta pregunta, ¿la información responde realmente a mi pregunta de investigación? Después de varios minutos de lectura, Luis encontró un artículo sobre el uso de redes sociales por parte de adultos mayores. Los resultados eran interesantes. Sin embargo, recordó que su interés se centraba en estudiantes universitarios y el profesor observó la situación. Una investigación puede ser rigurosa y aún así no responder la pregunta que tú estás formulando. Bernal Torres, en el año 2010, explica que la calidad de una investigación también depende de la pertinencia de la información seleccionada para responder el problema planteado. Luis comprendió que no bastaba con reunir muchos documentos. Necesitaba seleccionar aquellos que guardaran una relación directa con su objeto de estudio. Por eso, con frecuencia, quienes inician una investigación creen que el mayor desafío consiste en encontrar información. Sin embargo, el verdadero reto es evaluarla críticamente, porque investigar no implica acumular textos, cifras o citas. De hecho, implica decidir con criterios metodológicos cuáles evidencias son pertinentes, confiables y suficientes para responder una pregunta de investigación. Por eso, aprender a distinguir una opinión de un dato representa apenas el primer paso. El siguiente consiste en desarrollar la capacidad de valorar la calidad de la información antes de incorporarla en el proceso de investigación. Antes de utilizar cualquier información en tu proyecto, debes responder a estas 4 preguntas. ¿Quién produjo esa información? ¿Cómo obtuvo los datos? ¿Puede verificar su procedencia? Y responde realmente a mi pregunta de investigación. Si una de estas preguntas no puede responderse con claridad, es recomendable revisar críticamente esa fuente antes de utilizarla como fuente de la investigación. Ahora bien, si estas 4 preguntas te resultan útiles para evaluar las fuentes de tu investigación, suscríbete al canal. En los próximos episodios continuaremos desarrollando herramientas metodológicas que podrías aplicar directamente en tu proyecto académico, siempre sustentadas en literatura científica y en situaciones reales de investigación. Finalmente, cuando una opinión se convierte en el inicio de una investigación. Al terminar la asesoría, Luis guardó lentamente sus apuntes. Antes de salir de la biblioteca, volvió a leer la frase con la que había iniciado su trabajo. Las redes sociales están destruyendo la salud mental de los jóvenes. Durante unos segundos pensó en eliminarla, pero el profesor lo detuvo. No la borres. Luego lo miró sorprendido. ¿Por qué? Porque esa frase no es el problema. Lo importante es comprender qué lugar ocupa dentro de una investigación. Luis permaneció atento. Si esa afirmación expresa únicamente lo que tú crees, todavía no constituye evidencia científica, pero puede convertirse en el punto de partida de una buena investigación. Aquellas palabras cambiaron nuevamente su forma de entender el proceso de investigación. Comprendió que investigar no consiste en abandonar las opiniones, consiste en no confundirla con los datos, porque muchas investigaciones nacen precisamente de una inquietud, una percepción
o una afirmación que despierta dudas en ese investigador. Sin embargo, esa idea inicial debe transformarse en una pregunta susceptible de examinarse mediante procedimientos rigurosos y evidencia empírica, como la apoya Bernal Torres en el año 2010 y Hernández y otros investigadores en el año 2014. Luis volvió a observar su documento. Ya no quería escribir, ahora quería preguntarse: ¿qué evidencia científica existe sobre la relación entre el uso de las redes sociales y la salud mental en los estudiantes universitarios? Aquella diferencia parecía pequeña. Sin embargo, marcaba el paso de una afirmación basada en una creencia a una pregunta abierta a la indagación científica. Eso es uno de los primeros cambios que experimenta quien comienza a formarse como investigador. Las opiniones dejan de ser respuestas definitivas y se convierten en hipótesis por explorar, preguntas por responder o fenómenos por comprender. Asimismo, los datos dejan de ser simples cifras o frases encontradas en Internet. Pasan a entenderse como información producida, registrada y analizada mediante procedimientos metodológicos que permiten justificar las conclusiones alcanzadas, como lo apoya Kellinger y Litt en el año 2002. Comprender esa información tiene un alcance que va mucho más allá de este episodio. Permite construir problemas de investigación mejor fundamentados, favorece una revisión crítica de las fuentes consultadas, reduce el riesgo de aceptar afirmaciones sin evidencia y fortalece una actitud investigativa basada en el análisis, la argumentación y la contrastación de la información. Sin embargo, también es importante reconocer los límites de este aprendizaje. Distinguir entre una opinión y un dato no garantiza por sí solo la calidad de una investigación. Aún será necesario aprender cómo formular preguntas de investigación, seleccionar fuentes científicas, construir un marco teórico, diseñar métodos de recolección de datos e interpretar la evidencia obtenida. Porque el pensamiento científico se desarrolla de manera progresiva. Y hoy, Luis había dado uno de los primeros pasos. No aprendió únicamente a diferenciar dos conceptos, aprendió que una investigación comienza cuando el investigador decide sustituir las certezas personales por preguntas que pueden responderse con evidencia. Si estás desarrollando un proyecto de investigación, realiza el siguiente ejercicio. Escribe 3 afirmaciones relacionadas con el tema que deseas investigar. Por ejemplo, los estudiantes universitarios leen cada vez menos. Segundo, el uso del teléfono móvil afecta el rendimiento académico. Tercero, los docentes utilizan pocas estrategias innovadoras en clase. Ahora, analiza cada una respondiendo a estas preguntas. ¿Esta afirmación expresa una opinión personal o está respaldada por evidencia científica? Segundo, si es una opinión, ¿cómo podrías convertirla en una pregunta de investigación? Tercero, ¿qué datos necesitarías obtener para responder esa pregunta con fundamento científico? Y cuarto, ¿dónde podrías encontrar o producir esos datos mediante un procedimiento metodológico adecuado? Finalmente, si este encuentro te ayuda a comprender uno de los fundamentos del pensamiento científico, suscríbete al canal y compártelo con quienes están comenzando su formación investigativa. Porque en Investigar 5.0 avanzamos paso a paso, construyendo criterio metodológico con base en la literatura científica, ejemplos reales y herramientas que puedes aplicar desde hoy en tu propio proyecto de investigación.